Deja que se meta el sol, me cansé de rogarle. He querido volver a vivir, ya de mi alma estarás despedida. El 15 de abril de 1957, Pedro amaneció en Mérida, en Yucatán. Hizo sus ejercicios matinales, se bañó y se dispuso a desayunar sus huevos con jamón, acompañados de pan, salchichas, café caliente. 1 hora más tarde se juntó con quienes lo acompañarían en lo que sería su último vuelo. El piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marcial Bautista Fueitausende viajarían en la nave de carga. Aquella mañana, Pedro se subió al C-87 Liberator Express, un avión de carga de Tamsa, antiguo bombardero reformado de la Segunda Guerra Mundial. El avión en el que lo acompañaban un copiloto, uno mecánico de vuelo, alcanzó los 200 m de altura, pero lo que no sabían ni se imaginaban es de que estaban a punto de vivir la peor pesadilla de cualquier persona que se sube a una aeronave. El avión de carga de repente comenzó a tener serios problemas y de un momento a otro todo se salió de control. Una explosión en el aire, un avión fuera de control, los conductos de combustible que sufrían pérdidas y muchos otros eventos desafortunados pusieron en vilo a todo un país, una generación que bien supo disfrutar del gran artista que supo ser Pedro Infante. Varias fueron las víctimas de aquel terrible suceso. Incluso la mayor parte del avión se desplomó e impactó en el patio de una casa en donde se encontraba una madre acompañada de su hijo. ¿Pero será que realmente Pedro Infante murió en aquel accidente? Bien, varias teorías interesantes se desprendieron de aquel trágico suceso y a continuación te voy a estar contando todos los detalles de lo que en realidad ocurrió aquella trágica mañana. Las últimas horas de su vida, Pedro Infante las vivió 2 veces, una por una predicción de una compañera de trabajo y otra cuando sucedió lo que le había dicho: vas a morir en un accidente de avión. La aparente certeza de aquel comentario fue increíble, aunque puede que en realidad no haya sido muy acertado del todo. Sí, sé que puede parecer confuso, pero ya hablaremos bien a detalle de esto más adelante. Pero lo que sí es verdad es que el actor tuvo una corta vida artística, pero la vivió con una intensidad indomable, tocó el cielo en más de una ocasión, literal y figurativamente hablando. Pero para entender bien cómo llegamos a esta parte de la historia, antes tenemos que hacer algo así como Pedro solía subirse a los aviones. Nosotros nos subiremos, pero a la máquina del tiempo, para viajar hasta el 18 de noviembre de 1917, el día en el que Pedro Infante Cruz nació en el puerto mexicano de Mazatlán, estado de Sinaloa. Su padre y su madre tuvieron un total de 15 hijos, de los cuales solo vivieron 9 al ser tantos integrantes. El sueño de darles lo mejor se limitaba a darle lo que podían. La familia Infante se asentó en Guamúchil y allí Pedro creció y vivió hasta su adolescencia. Pedro trabajó desde muy pequeño y no llegó a estudiar el 5º año de la primaria. A sus 10 años ayudó a su familia trabajando como mandadero. Él era el encargado de dar los recados y mandados en una empresa llamada la Casa Melcher, según dicen en sus biografías. Gracias al haber recordado tantos mensajes, desarrolló una capacidad para recordar oraciones, cosa que luego lo potenció con su trabajo como actor. Infante contrajo poliomielitis a los 11 años, por lo que el resto de su vida se dedicó a apoyar a instituciones que combaten la enfermedad. Sin embargo, eso no le impidió seguir con su vida normalmente. Luego trabajó como carpintero y a medida que fue tomando experiencia probó con diferentes objetos hasta fabricar su primera guitarra como si todo fuera una cadena. Luego de hacerla, tomó clases de música y aprendió a tocar. Tiempo después llegó el canto a su vida, dejó los mensajes y la viruta para darle paso a una voz que marcó un camino claro hacia sus sueños por cumplir. Se volvió famoso en Sinaloa y con el tiempo terminó fundando la orquesta La Rabia junto a su padre. Con una practicidad visible, una plasticidad para aprender, siguió agregando aptitudes a su vida, como por ejemplo tocar la batería. Con la orquesta comenzaron a presentarse en bares y el dinero siguió entrando a su hogar. En esa época tomaba distancia de las bebidas alcohólicas, licores, para que no le vieran desarreglado o en una postura que no lo favoreciera en su carrera como músico. Al parecer el pequeño Pedro tenía muy en claro hacia dónde quería dirigir su vida.